Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a repasar hoy el apéndice A, que es el primero de los apéndices de la palabra preservada. Aquí yo lo que hago es que tomé el perfil de la familia 35 en griego y, y lo coloqué en español para que los que no saben griego puedan comprender un poco más. Esto lo hago a manera de ilustración, es decir, para que vean cómo es que hay lecturas que son antiguas y que hay partes que corresponden con manuscritos de la antigüedad, del siglo tercero, del siglo cuarto, y eso hace que la familia en sí sea antigua. Entonces vamos a proceder inmediatamente a ver el apéndice A. Entonces, el apéndice A está comprendido tanto en la primera como en la segunda edición de la palabra preservada, en las páginas 867 a la 876. Y es lo siguiente. Tenemos que comienza con Mateo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Estamos viendo las variantes. Digamos aquí una variante fue dicho versus también fue dicho. Esa es una diferencia, es una variante. Fue dicho aparece en la familia. Siempre la primer variante que aparece es la variante de la familia. Pero también aparece en el códice sinaítico y en el 30% de los manuscritos, aunque el 70%, que es la lectura bizantina mayoritaria, no aparece la palabra también, pero sí aparece en la familia 35 y como aparece en el sinaítico, entonces se puede decir que es esta variante, ya que aparece en el sinaítico, se puede decir que esta variante es del siglo cuarto, porque hay un documento que atestigua que existió en ese siglo. Resulta entonces que fue dicho es propio de la familia. El 20% corresponde a la familia, entonces aquí queda más o menos un 10% de manuscritos que no son parte de la familia. Eh, la siguiente variante es Mateo 6:25, más que, pero en griego aparece en femenino, que el 20%, que es toda la familia, aquí no hay manuscritos que no son parte de la familia, y más que, pero que aparece en neutro, porque en el griego hay tres géneros, femenino, masculino y neutro, y ese aparece en el 80% de los manuscritos. Entonces, aunque no tiene testigos antiguos ni el uno ni el otro, ya que es una variante propia de la familia, se puede decir que es independiente, que la familia aquí es independiente del resto de la masa bizantina. Entonces vemos como aquí hay una variante antigua y aquí hay una variante independiente. Entonces, todas estas variantes forman parte del código de identificación de la familia. Si yo tomo todos los manuscritos de Mateo y busco qué es lo que dicen en el versículo 6:25, si está en femenino o en neutro. Entonces yo puedo separarlos de la familia solo con ese versículo, porque el 80% lo tiene en neutro, pero la familia lo tiene en femenino. ¿Y, y qué pasa? Entonces yo puedo tomar todas estas variantes que son propias de la familia y con cada una de ellas y con todas ellas identificar los manuscritos que forman parte de la familia, que vienen a ser unos 400 para todo el Nuevo Testamento y unos más o menos 270 para los evangelios. Entonces, sirve como identificación de la familia. Identificación de la familia y para identificar manuscritos que forman parte de la familia. Entonces,
Es un grupo de manuscritos que está bien definido. Miren los porcentajes: 30, 20, 25, 20, 20, 32, 30, 20, 30, 20, 30, 30, 35, 35, 35, 25, 20, 40, 30, 30, 30, 20, 30. Entonces, todas estas palabritas que aparecen de esa forma en los manuscritos de la familia aparecen de otra forma en el resto de los manuscritos bizantinos. Por eso sabemos que es una familia distinta al resto de la masa bizantina. Y fíjense aquí, todos estos testigos son de los siglos cuarto y quinto. Aquí está el Sinaítico, Efremi Rescriptus corregido, Sinaítico y Vaticano, Vaticano. Aquí está el Efremi Rescriptus, aquí está el Sinaítico y el Vaticano, aquí está el Sinaítico, aquí está la combinación de los dos mejores alejandrinos. Entonces, fíjense qué interesante. Muchas veces ocurre que la variante de la familia va con eh, el Sinaítico y el Vaticano, y el resto de los bizantinos no la tienen así, lo cual nos indica que esta variante que aparece en el Sinaítico y el Vaticano, la familia la tuvo que obtener de alguna forma. O ese tipo de texto existió en el siglo cuarto y por eso lo tienen también estos dos manuscritos antiguos del siglo cuarto, y posteriormente fue modificado y por eso llegó a la mayoría de los manuscritos bizantinos, pero fue preservado en la familia, o esa es una opción, o resulta que la persona que hizo la edición de la familia en el siglo XIV, como dicen los críticos textuales, que ellos dicen que es una que apareció en el siglo XIV como una edición hecha a propósito, o el editor tenía el Sinaítico y el Vaticano delante de él, y a veces los escogía juntos, a veces no escogía ninguno, o a veces escogía solo al Sinaítico. Pero el Sinaítico estaba en el monte Sinaí, ahí estuvo todo ese tiempo. El Vaticano no se sabía a dónde estaba. Apareció en el Vaticano como indexado, creo que en el siglo, no sé, no sé, en el siglo X o el siglo XIV, creo. Entonces, estos dos manuscritos estuvieron escondidos de la vista pública tantos siglos, tantos siglos. Eh, y por eso mismo, de que estuvieron escondidos y de que son antiguos y de que la familia lo tiene, pero no la tiene el resto de los bizantinos, es que decimos que la familia es antigua. Bueno, estas son las variantes de la familia en los primeros 14 capítulos de Mateo. Y seguimos entonces con el capítulo 15 al 26. Miren, aquí ya va apareciendo que comparte una variante con el papiro 35, que es del siglo III. Comenzamos aquí el libro de Marcos y como ustedes ven, no hay un patrón de testigos antiguos. Aquí está el Vaticano, aquí está el Washingtoniano, aquí está el Sinaítico, aquí están juntos, el Vaticano y el Sinaítico juntos. Efraimide Scriptus, Papiro 45, el Alejandrino y el Besa. Entonces, como ven, aquí está el Papiro 37, Papiro 37, Sinaítico y Vaticano, y aquí solo está el Sinaítico. Entonces, no es que en todos esté el Papiro 37 y en todo el Sinaítico y el Vaticano están a favor de la familia, sino sería entonces un texto alejandrino, sino que aparece en testigos antiguos variados sin un patrón. ¿Qué significa eso? Que la familia es independiente no solo de la masa bizantina, de los manuscritos de los siglos X en adelante, sino que coexistió
con los manuscritos alejandrinos, pero no dependió de ellos. No es un texto alejandrino. No dependió de los manuscritos. No hay una dependencia directa de un manuscrito o de una serie fija de manuscritos. Y esto lo podemos seguir viendo. Y esto mismo, mis hermanos, esto mismo ocurre en todo el Nuevo Testamento para este grupo textual. Tenemos en Lucas, aquí está el papiro 45, el 75, Sinaítico del Vaticano, papiro 66, el 75, el 39 y el 66. Llegamos, perdón, ahí está Juan, llegamos al libro de los Hechos. En el libro de los Hechos es a donde la familia 35 tiene más variantes propias. Por ejemplo, aquí la palabra Jesús en el verso 9:20 eh, está en el papiro 45 y en el 20%, o sea que aquí básicamente es familia 35 y el papiro, ¿verdad? Ustedes pueden ir al texto y ver cuál es el versículo, de qué está hablando, cuál es el contexto y qué tan importante es para ustedes esta variante, si debería decir Jesús o debería decir Cristo, ¿verdad? Yo me quedo con la metodología, con las presuposiciones y con el texto de la familia, porque tiene las mejores presuposiciones, la mejor metodología y el mejor texto. Por eso es que me quedo con la familia, con el texto de la familia. Um, y aquí seguimos en el libro de Hechos, ¿verdad? Vamos a seguir. Estamos en Romanos. Ya las cartas paulinas son más coherentes entre sí. En todos los grupos textuales hay menos variación. Parece ser que las copiaron con un poco más de supervisión. Entonces, en Corintios, que es una carta de 13 capítulos, no hay tantas variantes. Ahora, estas son las traducibles, ¿verdad? Filipenses, Colosenses, en Tesalonicenses. Aquí en segunda no hay ninguna lectura propia de la familia, la cual en este libro siempre va acompañada de por lo menos un 40% de la masa bizantina. Primero y segundo de Timoteo, lo mismo en Tito. En Tito no hay lecturas propias de la familia, pero si lo vemos como una sección, las Paulinas, hay variantes propias de la familia. Ahora nos adentramos en la católica, hay un poco más de variación y aquí la familia está bien definida. Aquí, por ejemplo, el texto bizantino no hay una mayoría acá. Creo que para el libro de Hechos, creo que hay varias porciones a donde tampoco hay una mayoría bien definida. Vamos a ver si encontramos alguna. Sí, aquí hay una. 541, hay 35, 14, 20, 21 y 10%. Y hay varias más. En griego se ve más esto. Aquí también, en el 2320 hay 33, hay 32, y hay más aquí. Esto significa que hay más, ¿verdad? Ahora, si nos vamos, estábamos en 1 Pedro, 2 Pedro, en primera, y si ustedes ven, en todas estas cartas hay testigos antiguos que los acompañan. Entonces, siempre hay, y aquí quiero que fijen su mirada acá. Aquí siempre hay testigos antiguos que acompañan a las variantes propias de la familia, que solo aparecen ahí. Ahora vamos al libro del Apocalipsis, que esta es la tumba de todas las metodologías. Aquí no hay un texto mayoritario, no existe. No hay un texto claramente de la masa bizantina bien definido, porque muchas veces no hay mayoría. Los bizantinos están fraccionados en familias, pero la metodología de la familia 35 sí funciona. Funciona al igual, aplicándola igual que en el resto del Nuevo Testamento. Aquí en el libro del Apocalipsis, por ejemplo,
el texto de Robinson y Pierpont, como no haya mayoría, tiene que escoger. El texto de Hoyes y Farstad, que es el mayoritario, como no hay mayoría, tiene que escoger y utiliza otro método diferente al método utilizado en las otras 26 cartas, 26 libros del Nuevo Testamento. Robinson y Pierpont cambia su metodología y aplica una metodología cuasi ecléctica, escoge la lectura en vez de simplemente copiar la lectura mayoritaria dentro del grupo bizantino. Pero aquí la familia 35 funciona bien. Agarramos, detectamos cuáles son los manuscritos de la familia, vemos cuál es el perfil, traemos el resto de los manuscritos que son de la familia y vemos cuál es el texto. Y ese es el texto que se coloca. Aquí hay también atestación antigua, ¿verdad? Aquí no está el Vaticano. El Vaticano no tiene este libro. Entonces sale el Sinaítico varias veces, pero por ejemplo aquí hay un papiro 4047. Está, y bueno, y aquí ya termina. Este es el número de atestaciones antiguas de la familia 35 según su perfil en español. Hay 38 papiros para todo el Nuevo Testamento que atestiguan variantes propias de la familia. El papiro 45, el 37, 53, 75, papiro 66, 39, papiro 46, papiro 72 y papiro 70, perdón, 47. Ahora también hay unciales. Los dos unciales principales de la crítica textual, que es el Sinaítico y el Vaticano, pero también está el Ephraimi Scriptus, el N, el Códice Besa, el Washingtoniano y el Alejandrino. Hay 38 testigos en papiros, hay 38 veces en las cuales ese perfil está apoyado por papiros y 136 veces en las cuales ese perfil está apoyado por unciales. Entonces, toda la lista que les di de todas las lecturas traducibles del perfil de la familia, que el perfil está conformado por las variantes específicas de la familia, forma la identidad de la familia. De ese perfil que está en griego son 658 lecturas, ya al traducirlas al español, porque son idiomas diferentes, y el griego es más específico que el español, hay dos palabras griegas que se pueden traducir de la misma forma en español, entonces no hay diferencia en español. Entonces, de las 658, 304 forman lecturas ya traducibles al español propias de la familia, que forman el perfil de la familia. De estas hay 134 que tienen atestación antigua, del siglo III al V. Es decir, un 44% de las lecturas propias de la familia tienen atestación antigua. Esto es bastante. Entonces, ¿qué resulta? El reto para la crítica textual es explicar por qué el texto de la familia contiene un 44%, por lo menos al traducirlo al español, un 44% de lecturas con atestación antigua. ¿Por qué si es un texto que según ellos fue creado en el siglo XIV, por qué su o sus creadores utilizaron variantes que no estaban en los textos bizantinos contemporáneos, pero que sí estaban en los papiros enterrados en las arenas de Egipto? Ellos tienen que explicar eso. La explicación más sencilla es que el texto es un texto antiguo contemporáneo a los egipcios. Ahora, esto de parte de toda la investigación del doctor Pickering. Pero no solo eso, sino que de parte de la investigación del doctor Leslie McFall, que por aquí tenía apuntados, son los videos, son los episodios 108 a 112 en el canal. Mírenlo, es muy importante.
108 a 112, son 8, 9, 10, 11, 12. Son 5 videos. Y ahí el doctor Leslie McFall, yo les explico cómo es que él demuestra que el texto bizantino estaba presente en el siglo segundo. El bizantino estaba presente en el siglo segundo. Y la familia 35 es independiente del texto de la masa bizantina. O sea que le precede. Y aquí estamos hablando que sería entonces el texto original. Ahora, esto es nuevo. El texto de la familia fue identificado por el doctor Pickering y publicado en el 2014, hace apenas 10 años. Esto es nuevo. La traducción la realicé en su primera publicación en el 2020, hace 4 años. Yo me di cuenta de todo este asunto en el 2015 y a partir de la pandemia he estado haciendo los videos para, para divulgar el mensaje. Primero, Dios existe. Él envió a su único hijo a morir por nosotros en la cruz. Todo el que en él cree tiene vida eterna y no se va a perder porque ha pasado de muerte a vida. Dios existe. Dios nos dejó una revelación escrita como bendición para todas las generaciones. Y número tres, Dios preservó esa revelación escrita para bendición de todas las generaciones. De tal forma que el texto griego que tengo hoy es el mismo texto de hace 2000 años. Esa es la idea de la preservación. ¿De dónde sale esta idea de la preservación? Del carácter de Dios, de la lógica y de lo que vemos que qué fue lo que ocurrió. En el carácter de Dios, Dios es fiel, Él se mantiene fiel, su palabra es una extensión de Él mismo. Por medio de su palabra nacemos, ¿sí? Su palabra estaba con Dios, era Dios. Entonces, su palabra es una extensión de Él mismo, ¿sí? Lo otro es que Él promete en su palabra que su palabra es vida para todo aquel. De ahí brota la vida. Él nos habla por medio de su palabra. Entonces, ahora vamos al argumento lógico. ¿Por qué Él no va a preservar su palabra si Él dice que es la fuente de vida? Si ahí donde Él sale la revelación. Claro, claro, obviamente el modelo acepta que van a haber interferencias, que va a haber gente que va a querer modificarlo, que va a haber gente que no va a ser a propósito, sino que, como dice el Chavo el 8, se le chispoteó. Entonces, en vez de escribir una palabrita, escribió otra. Y como encaja con el contexto, eso se siguió copiando el resto de los siglos. Y eso es lo que ocurre en algunas veces cuando la familia 35 dice una cosa y el 80-70% de los manuscritos dice otra. Porque el texto de la familia es en un 99% mayoritario, pero hay un 1% o un poquito menos en los cuales se diferencia de la mayoría. Y ese 1% es lo que le da la identidad. ¿Saben cuál es la diferencia en el código genético entre ustedes y yo? Un 0.04% del código. Es algo mínimo. Aunque sea ínfima la diferencia, hay diferencia en el ADN y por ende hay diferencia en el fenotipo, que es lo que la gente ve en el fenotipo. Entonces, de la misma forma, el código que la palabra de Dios es un código escrito en hebreo, en arameo y en griego, está ahí y cualquier cambio produce un cambio en la interpretación. Quierase o no, se abren otras puertas para interpretar el texto de otra forma. Y, y entonces la crítica textual parte
parte de presuposiciones diferentes a las tres que les acabo de dar. Estas tres presuposiciones, Dios existe, nos dio una palabra escrita y preservó su palabra. Estas tres presuposiciones am, a- 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 anteceden a la investigación y resulta que en la investigación encontramos un texto, un texto que fue preservado en los mejores manuscritos, que es el texto con mayor número de manuscritos y el más coherente, y que es a su vez antiguo e independiente y está distribuido en todo el mundo del Mediterráneo. Entonces, wow, o sea, nos encontramos con la realidad de que en efecto Dios preservó. Dios dijo, es lógico que lo haya hecho y en efecto lo preservó. Pero la crítica textual dice, bueno, veamos los más antiguos, taca, 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 taca. Ah, no están puestos de acuerdo. Definitivamente los más antiguos dicen que el texto era líquido, variante, no estaba establecido en el segundo o tercer siglo, así que vamos a tratar de reconstruirlo, pero no estamos seguros. Y por ahí va la cosa. Así que mis hermanos, espero que hayan pasado un buen tiempo, ¿verdad? Vamos a seguir hablando de todos estos temas y de otros temas más que han llamado nuestra atención. Así que el Señor los bendiga y pase un bonito día.